Lo sabía. Algo dentro de mí ya no me permitía ignorar las señales, por mucho que quisiera creer las cómodas mentiras que ella me decía. Las excusas tontas, los mensajes borrados apresuradamente, las sonrisas nerviosas. Cada detalle, cada desliz, eran pistas que ya no podía dejar de lado. No era una mera sospecha, era una certeza, una verdad asfixiante que me aplastaba el pecho. Y luego lo descubrí. Descubrí que mi esposa, la mujer con quien compartía mis sueños y secretos, estaba a punto de viajar con otro hombre. Vi el pasaje en el correo electrónico, su nombre impreso allí, una afrenta a lo que alguna vez fue nuestro amor. El impacto fue como una cuchilla afilada atravesando mi alma, un dolor que nunca imaginé que sentiría. Pero no le dejé ver lo destrozada que estaba por dentro. No, esperé. Esperé el momento adecuado, el momento en que todo estuviera listo, en el que pudiera confrontarla con la verdad que ya no podía negar. Lo sabía todo. Pero en lugar de gritar, de suplicar explicaciones, de humillarme en una súplica desesperada de reconsideración, mantuve el control. En silencio planifiqué cada palabra, cada gesto, cada paso. Y cuando llegó el día, con el equipaje hecho y la excusa preparada, me acerqué a él, lo miré a los ojos y le solté solo 4 palabras: lo sé todo. ¿Qué haría ella ahora? ¿Intentarías negarlo? ¿Pedirías perdón? ¿O simplemente te irías sin mirar atrás? Dentro de mí, las emociones se mezclaban: ira, tristeza, decepción, pero sobre todo, un deseo incontrolable de darle la vuelta al juego. Para demostrar que no soy el tonto que ella imaginaba. Las cartas estaban sobre la mesa y el juego estaba a punto de comenzar. Pero lo que ella no sabe es que, al traicionarse a sí misma, también me dio el poder de elegir el desenlace de esta historia. Ella cree que puede controlar el resultado, pero ahora el control está en mis manos. Sin embargo, esto es solo la superficie. Detrás de esta decisión de confrontar, hay capas de emociones y secretos que ella nunca imaginó que descubriría. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Qué más se esconde en esta red de mentiras? Lo que no sabe es que, al abrir esa puerta, reveló mucho más de lo que pretendía. Y ahora, no hay vuelta atrás. Esto es solo el comienzo. Cada detalle, cada momento, cada elección nos conducirá a un final que nadie podría predecir. Mendoza, con sus vastos viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, era una ciudad de contrastes. De un lado, las imponentes montañas de los Andes, con sus picos nevados, parecían guardar antiguos secretos; por el otro, la calma de las calles arboladas, donde el dorado sol del atardecer dibujaba largas y silenciosas sombras. En este entorno de impresionante belleza, un hombre vivió lo que, para muchos, sería el sueño de su vida: un hogar cómodo, una esposa dedicada y una sólida carrera como enólogo en una de las bodegas más reconocidas de la región. Se llamaba Martín, un hombre de unos 40 años, de rostro tranquilo, pero con ojos que transmitían la profundidad de quien ya había vivido intensamente. Sus manos, marcadas por el tiempo, reflejaban el trabajo duro y la pasión que ponía en cada botella de vino que elaboraba. Amaba lo que hacía y, durante mucho tiempo, creyó que su vida era tan sólida como las raíces de los viñedos que cultivaba. Él y su esposa, Valeria, eran la pareja perfecta a los ojos de todos, unidos, exitosos, el ejemplo ideal de amor maduro y bien resuelto. Valeria, por su parte, era una mujer de llamativa presencia. Con su cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros y una sonrisa encantadora, tenía el don de alegrar cualquier habitación en la que entrara. Trabajó como diseñadora de interiores y era conocida por su talento para transformar espacios cotidianos en verdaderas obras de arte. Su gusto refinado y su capacidad para capturar la esencia de los deseos de sus clientes la han hecho muy buscada en la ciudad. Lo que pocos sabían, sin embargo, era que, detrás de esa sonrisa perfecta, había un corazón que empezaba a desalinearse con el camino trazado junto a Martín. El matrimonio tuvo 2 hijos, Santiago, de 16 años, y Emilia, de 12. Santiago, un adolescente introspectivo, era un apasionado de la música y pasaba horas encerrado en su habitación, componiendo canciones que expresaban sus inquietudes juveniles. Emilia, en cambio, era una niña llena de vida, curiosa y siempre dispuesta a explorar el mundo que la rodeaba. Formaron una familia que, a los ojos de vecinos y amigos, parecía estar inmersa en la armonía y la felicidad. Sin embargo,
como en toda historia, había grietas invisibles en la superficie de esta imagen aparentemente perfecta. La rutina empezó a desgastar la relación de Martín y Valeria. Las cenas románticas fueron reemplazadas por silencios incómodos y las largas conversaciones dieron paso a intercambios monosilábicos. Martín, absorto en su trabajo en la bodega, no notó las señales que daba Valeria, señales de una mujer que, aunque amaba a su marido, sentía que algo le faltaba. En los últimos meses, Valeria empezó a distanciarse. Los viajes de trabajo se hicieron más frecuentes, las excusas para ausentarse los fines de semana se multiplicaron y Martín, envuelto en su propia rutina, no lo cuestionó, creyendo que era solo una etapa. Pero esta fase tuvo nombre y apellido: Tomás, un encantador arquitecto al que conoció en uno de sus proyectos de diseño. Tomás era todo lo contrario de Martín, espontáneo, aventurero y siempre dispuesto a sorprenderla con algo nuevo. Trajo una sensación de renovación a la vida de Valeria, un soplo de aire fresco que no había experimentado en años. Al principio era solo una amistad, una conexión profesional que, poco a poco, se fue convirtiendo en algo más intenso, algo que Valeria no sabía controlar ni ocultar. Con el tiempo, lo que comenzó como reuniones informales para discutir proyectos, evolucionó hasta convertirse en largas cenas, seguidas de miradas que decían más que cualquier palabra. Valeria se debatía entre la vida que construyó con Martín y el deseo prohibido que sentía por Tomás. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero la atracción era incontrolable y la culpa comenzaba a carcomerle las entrañas. Mientras Valeria vivía esta tormenta silenciosa, Martín, ajeno a lo que sucedía, seguía con su vida como siempre, creyendo que su mayor preocupación era la próxima cosecha de uvas. Las mañanas empezaban temprano, con visitas a los viñedos, analizando el clima e inspeccionando las barricas de roble donde reposaba el vino. Las tardes las dedicaba a reuniones con distribuidores y organización de eventos en bodega, una rutina que encontraba gratificante, pero que, sin darse cuenta, lo alejaba cada vez más de su familia. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y animadas conversaciones, ahora resonaba con el sonido del silencio. Santiago y Emilia sintieron la tensión en el aire, pero no entendieron su origen. Santiago, en particular, se dio cuenta de que algo andaba mal. Notó la mirada distante de su madre y el aparente cansancio de su padre, pero, como todo adolescente, prefirió esconderse en su mundo musical que afrontar la realidad. Emilia, por su parte, seguía con su inocencia infantil, pero se preguntaba por qué sus padres ya no jugaban como antes. Fue una tarde de otoño, cuando las hojas empezaban a dorarse, cuando Martín encontró la primera pista concreta de que algo andaba mal. Valeria, una vez más, había salido a una reunión de trabajo que duraría todo el fin de semana. Martín, casualmente, necesitaba acceder al correo electrónico de Valeria para enviar un documento importante que se le había olvidado enviar. Fue entonces cuando vio accidentalmente la confirmación de un pasaje a Buenos Aires. El viaje no era para un cliente, como había dicho Valeria, sino para un hotel boutique de la capital, reservado para 2. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto, que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, finalmente se materializó en una prueba concreta. El nombre, Tomás, estaba en el campo del destinatario, realidad que lo golpeó con la fuerza de un golpe. No enfrentó a Valeria de inmediato, en cambio, retuvo la información, sintiendo el peso de la traición instalarse en su pecho. El hombre que siempre se había enorgullecido de ser tranquilo y racional se encontraba ahora al borde de un precipicio emocional. Sabía que necesitaba tiempo para digerir lo que había descubierto y planificar sus próximos pasos. Valeria, en cambio, estaba cada vez más involucrada con Tomás, convencida de que Martín nunca sospecharía nada. Ella ya había planeado el viaje que cambiaría todo, creyendo que podría, de alguna manera, conciliar las dos vidas que llevaba. El escenario estaba preparado. Mendoza, con su impresionante paisaje y sus majestuosas bodegas, sería el escenario donde comenzaría a desarrollarse esta historia de amor, traición y venganza. Las montañas, testigos mudos de tantos secretos, guardaban ahora uno más. Y en medio de todo esto, Martín, Valeria y Tomás, cada uno inmerso en sus propias ilusiones, se encaminaban inevitablemente hacia un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. Los días que siguieron al descubrimiento de Martín fueron una mezcla de agonía y determinación. Se obligó a mantener su rutina, a seguir con sus actividades diarias en la bodega, pero por dentro su mente bullía de pensamientos que no lo dejaban en paz.
Las imágenes de Valeria y Tomás juntos, la confirmación del viaje y el peso de la traición erosionaron su habitual tranquilidad. Sin embargo, Martín sabía que necesitaba mantener la calma. Necesitaba ser estratégico, no podía dejarse llevar por la ira, por muy tentadora que fuera. Mientras Valeria estaba ocupada preparando el viaje, Martín comenzó a juntar las piezas del rompecabezas que era su nueva realidad. No se enfrentó a Valeria directamente, pero observó cada movimiento de ella con mayor atención. Valeria, por su parte, seguía comportándose como si nada pasara, como si la vida volviera a ser la misma de siempre. Sonreía, hablaba de proyectos de diseño e incluso hacía planes para el futuro, sin darse cuenta de que su marido ya estaba al tanto de todo. Martín empezó a buscar respuestas en los lugares más insospechados. Revisó viejas conversaciones, recordó momentos que antes parecían insignificantes, pero que ahora tenían sentido en el nuevo contexto. Era como si estuviera armando un rompecabezas que, hasta entonces, no sabía que existía. Cada nueva pieza que encontraba solo confirmaba lo que ya sabía. Valeria se había alejado de él hacía mucho tiempo, y él, atrapado en su rutina, no se había dado cuenta. Una de las noches siguientes, Martín decidió actuar. En lugar de seguir el patrón de cenar en silencio, le sugirió salir a un restaurante que frecuentaban al principio de su matrimonio. Valeria aceptó la propuesta, quizás por culpa, o quizás porque creía que guardar las apariencias era el camino más seguro. Durante la cena, Martín se esforzó por ser el marido atento que siempre fue. Habló de trabajo, preguntó sobre los proyectos de Valeria y hasta sugirió que se tomaran unos días para viajar juntos después de su próximo viaje a Buenos Aires. Valeria sonrió, una sonrisa llena de melancolía, y dijo que sería una gran idea. Pero Martín sabía que esa sonrisa escondía algo más. Observó cada gesto, cada palabra no pronunciada, y notó cómo ella evitaba los detalles, cómo evitaba hablar del futuro próximo. Terminó la cena y regresaron a casa en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Martín, sin embargo, sintió que la fachada empezaba a romperse. La semana del viaje llegó rápidamente y con ella la tensión alcanzó su punto máximo. Valeria, nerviosa, hizo su maleta con sumo cuidado, eligiendo cada prenda como si fuera a un evento importante. Martín miraba desde lejos, firme, esperando el momento adecuado para actuar. Sabía que no podía enfrentarla allí, en el calor del momento. No quería crear una escena que solo reforzara la narrativa de que él era el hombre traicionado y desesperado. Quería algo más impactante, algo que le mostrara a Valeria que no era tonto. La noche anterior al viaje, Valeria recibió un mensaje de Tomás. Martín, que ya estaba alerta ante cualquier movimiento sospechoso, notó la leve sonrisa que se formó en sus labios al leer el mensaje. No sabía lo que estaba escrito, pero sabía que era algo que sellaba su compromiso con Tomás. Era la señal que estaba esperando. Decidió que era hora de actuar, pero sin perder el control que tanto le costó mantener. El día del viaje, Martín se despertó antes de que saliera el sol. Se levantó, se dio una ducha fría y se vistió tranquilamente, como si fuera un día cualquiera. Valeria, por su parte, seguía durmiendo, ajena a lo que estaba por venir. Martín preparó el desayuno, como hacía todos los días, y puso la mesa para dos. Cuando Valeria bajó las escaleras, sorprendida de verlo tan temprano, él la saludó con un beso en la frente y le sugirió tomar un café juntos antes de que ella se fuera. Valeria, aún adormilada, aceptó. Se sentaron a la mesa y Martín la observó mientras ella comía en silencio, sin notar el torbellino de emociones que pasaba por su cabeza. Quería decir tantas cosas, pero se contuvo. Sabía que este no era el momento de explotar. Necesitaba esperar, hacerle creer que todo estaba bajo control, que él todavía era ajeno a lo que estaba pasando. Cuando Valeria terminó de comer, Martín la ayudó con sus bolsas, llevándolas hasta el auto. La acompañó al aeropuerto, manteniendo la fachada de un marido devoto, uno que siempre estuvo a su lado, sin lugar a dudas. Por el camino hablaban de trivialidades, del tiempo, de sus hijos, como si todo fuera perfectamente normal. Valeria sonrió un par de veces, pero su sonrisa era tensa, nerviosa, como si algo dentro de ella supiera que el castillo de naipes que había construido estaba a punto de derrumbarse. Al llegar al aeropuerto, Martín estacionó el auto y ayudó a Valeria a sacar sus maletas del baúl.
La despedida fue rápida, un beso en la mejilla, un fuerte abrazo, y luego se alejó, sin mirar atrás. Martín se quedó allí unos minutos, viéndola desaparecer entre la multitud. Sabía que ese era el momento en que todo cambiaría, pero aún no era el momento de actuar. Valeria se dirigió a la puerta de embarque, ansiosa por conocer a Tomás, por escapar, aunque fuera por unos días, de la realidad que se había convertido en su vida. No sabía que Martín la estaba mirando, ni que tenía un plan. Ella creía que tenía el control, que podía vivir esta aventura sin consecuencias, pero estaba equivocada. Martín esperó. Sabía que era cuestión de tiempo que llegara Tomás. Y entonces, finalmente apareció, caminando hacia Valeria con una sonrisa confiada, como si el mundo estuviera a su favor. Se abrazaron y Martín, a una distancia, vio la escena que le hizo decidir que era hora de actuar. No dejaría que la traición pasara desapercibida. Valeria necesitaba entender que sus decisiones tenían consecuencias y Tomás, a su vez, necesitaba saber que se había metido con el hombre equivocado. La espera ha terminado. Martín sintió el peso de la decisión que estaba a punto de tomar, pero estaba decidido. Sabía que esta sería la última vez que se encontrarían en estas circunstancias. La calma previa a la tormenta estaba a punto de terminar, y lo que vendría después lo cambiaría todo. Martín esperó pacientemente hasta que Valeria y Tomás estuvieron completamente inmersos en su falsa sensación de seguridad. Permaneció en el estacionamiento del aeropuerto, observando desde lejos mientras cruzaban la puerta de embarque, riendo e intercambiando miradas de complicidad. Todo parecía ir según su plan, pero Martín sabía que esa tranquilidad pronto se rompería. Tan pronto como Valeria y Tomás desaparecieron dentro del aeropuerto, Martín sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. Al otro lado de la línea estaba su viejo amigo, Javier, un respetado abogado en Mendoza, con quien Martín ya había hablado en los últimos días. Javier estaba al tanto de la situación, pero, a petición de Martín, mantuvo todo en reserva. La llamada duró apenas unos segundos, suficientes para confirmar que el plan estaba en marcha. Martín colgó el teléfono, respiró hondo y se subió a su coche. Tenía que hacer una última parada antes de dirigirse a Buenos Aires, una visita rápida que sellaría el destino de todos los involucrados. En el camino, repasó mentalmente cada detalle, cada movimiento que él y Javier habían planeado. No había margen de error. Lo que estaba por suceder requería precisión y, sobre todo, valentía. El auto se detuvo frente a una modesta casa, en un barrio tranquilo de Mendoza. Era la dirección de una antigua clienta de Valeria, una mujer que, por casualidad o por destino, también conocía a Tomás. Martín lo había descubierto mientras investigaba discretamente la vida del arquitecto. La mujer, que se llamaba Isabel, recibió a Martín con expresión confusa, sin comprender el motivo de esta inesperada visita. Sin rodeos, Martín explicó la situación y la implicación de Tomás con su mujer, y pidió a Isabel que confirmara una información que podría cambiar todo el curso de los acontecimientos. Isabel, visiblemente sorprendida, accedió a ayudar, revelando que Tomás había sido blanco de rumores y sospechas en su círculo social, pero hasta el momento no se había demostrado nada concreto. Con la confirmación en la mano, Martín sintió consolidarse el peso de la verdad. Ya era hora de poner rumbo a Buenos Aires. El viaje fue silencioso, pero la mente de Martín estaba en constante actividad. Cada milla que recorría lo acercaba al momento en que todo sería revelado. Sabía que este enfrentamiento cambiaría su vida para siempre, pero estaba dispuesto a afrontar lo que viniera. Valeria necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias y Tomás, a su vez, debía pagar por lo que hizo. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. La ciudad, siempre vibrante, parecía indiferente al drama que estaba a punto de desarrollarse. Martín se bajó del avión con un solo pensamiento en mente: acabar de una vez por todas con aquella farsa. Sabía exactamente dónde encontrar a Valeria y Tomás. El hotel boutique que habían elegido era discreto, ubicado en un barrio encantador, perfecto para reuniones clandestinas. Martín se acercó al lugar con calma, observando cada detalle a su alrededor, esperando el momento adecuado para actuar. Al entrar al hotel, solicitó una habitación para él, asegurándose de tener una base de operaciones para lo que vendría. Mientras se instalaba en su habitación,
Martín recibió un mensaje de Javier confirmando que todo estaba listo. Fue el último paso antes del enfrentamiento final. Sabía que Valeria y Tomás estaban en el restaurante del hotel, cenando como si nada pudiera interrumpir la ilusión que habían creado. Fue allí donde haría su movimiento. Martín bajó las escaleras con paso firme, el corazón acelerado, pero la mente clara y concentrada. Al entrar al restaurante, inmediatamente divisó a Valeria y Tomás, sentados en una mesa aislada, lejos de las miradas curiosas de los demás clientes. Se rieron, brindaron, completamente ajenos a lo que estaba por suceder. Martín sintió una mezcla de enojo y tristeza al ver la escena, pero no se dejó dominar por esas emociones. Al acercarse a la mesa, Martín insistió en ser visto primero por Tomás. La sonrisa del arquitecto se congeló en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Martín, y Valeria, al notar el cambio en la expresión de su amante, se giró lentamente hacia su marido. El silencio que siguió fue palpable, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Martín se paró junto a la mesa, y con voz tranquila, pero llena de determinación, finalmente rompió el silencio. «Valeria, Tomás, ¿puedo acompañarlos?». La pregunta, aunque cortés, llevaba una amenaza implícita. Valeria, al no saber cómo reaccionar, se limitó a asentir, mientras Tomás intentaba recuperar la postura. Martín sacó una silla y se sentó, mirándolos a los dos. «Entonces, ¿cómo van las cosas?», preguntó Martín, con una ironía que no pasó desapercibida. Valeria intentó balbucear una respuesta, pero las palabras le fallaron. Tomás, en cambio, optó por un silencio incómodo, consciente de que cualquier cosa que dijera podía empeorar aún más la situación. «Sabes, Valeria», continuó Martín, ignorando su malestar, «siempre supe que nuestro matrimonio tenía sus defectos. Ninguna relación es perfecta. Pero realmente creía que podíamos superar cualquier cosa mientras estuviéramos juntos. Sin embargo, parece que me equivoqué». Valeria abrió la boca para hablar, pero Martín la interrumpió con un gesto firme. «No, no hay nada que puedas decir ahora que cambie lo que ya sé». La voz de Martín era firme, pero había una profunda tristeza allí. «La pregunta ahora es, ¿cómo vamos a afrontar esto?». Tomás, finalmente reuniendo el valor para hablar, intentó intervenir. «Martín, sé que estás herido, pero, ¿herir?». Martín lo interrumpió soltando una risa amarga. «Tomás, lo que hiciste no fue solo lastimar a alguien. Destruiste una familia, engañaste a la mujer que decías amar y tiraste por la borda todo lo que era importante para ella». «¿Y por qué? ¿Para una aventura?». Tomás intentó argumentar, pero no encontró palabras para justificar sus acciones. Valeria, por su parte, estaba en shock, incapaz de procesar lo rápido que se había desarrollado la situación. «Valeria», Martín se volvió hacia su esposa, «te amaba con toda mi alma. Y ahora, todo lo que queda son los fragmentos de lo que una vez fue nuestro amor. Pero hay algo que necesitas saber, algo que podría cambiarlo todo». El silencio que siguió fue aplastante. Valeria, ya con lágrimas en los ojos, solo asintió, esperando la revelación que sabía que vendría. Martín miró a Valeria con expresión de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Había planeado ese momento, pero ahora que estaba cara a cara con ella, las palabras parecieron escaparse de él. Necesitaba mantener el control, no podía dejarse llevar por la ira o el dolor que aún ardía en su pecho. Respiró hondo y finalmente empezó a hablar. «Valeria, la verdad es que hace tiempo que descubrí todo. Desde el principio supe de ti y de Tomás. Los mensajes, los viajes, todo. Pero decidí esperar. Necesitaba entender por qué hiciste esto, por qué te alejaste de mí». Martín hizo una pausa, dejando que las palabras surtieran efecto antes de continuar. «Lo que quizás no sepas es que Tomás no es quien dice ser». Valeria y Tomás se miraron confundidos. Martín notó la incertidumbre en sus rostros y decidió que era hora de jugar la última carta. «¿Tomás? ¿O debería llamarlo por su verdadero nombre, Diego?». Las palabras le salieron como un puñetazo en el estómago, tanto a Valeria como a Tomás, o Diego, como había revelado Martín. «Sí, Valeria, el hombre que creías conocer tiene un pasado que prefirió ocultarte. Y lo sé porque busqué la verdad. Descubrí que Diego tiene un historial de estafas y fraudes.
Se acerca a mujeres exitosas, se gana su confianza y luego las arruina financieramente antes de desaparecer. Valeria abrió mucho los ojos con incredulidad. Diego, o Tomás, como ella lo conocía, intentó intervenir, pero Martín fue más rápido. Isabel, esa clienta que tuviste, Valeria, fue una de sus víctimas. Intentó advertirle, pero no tuvo el valor. Yo, en cambio, decidí actuar. Fui tras ello, contraté a un investigador y descubrí toda la verdad. Y ahora, aquí estás, a punto de involucrarte aún más con este hombre, sin saber lo que realmente se propone hacer. Valeria sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Quería negarlo, quería creer que Martín mentía, pero la certeza en su voz y la mirada devastada en sus ojos confirmaron la verdad que tanto temía. ¿Tú, me usaste? Valeria finalmente logró preguntar, con la voz entrecortada por el dolor y la decepción. Diego, tomado por sorpresa por la revelación, intentó explicarse, pero lo cierto es que no había justificación que pudiera reparar el daño. Sabía que lo habían descubierto y la fachada que mantenía comenzó a desmoronarse. Intentó discutir, pero su voz era temblorosa, sin la confianza que tenía antes. Valeria, yo, nunca quise que llegara a esto. Diego intentó defenderse, pero la culpa estaba escrita en todo su rostro. Al principio sí, fue por interés. Pero entonces, yo, realmente me importabas. Simplemente no sabía cómo salir de esto. Martín meneó la cabeza con incredulidad. Interesante, Diego, que solo pensaste en salir de esto, ahora que te pillaron. Pero lo que no sabías, Valeria, es que no vine aquí solo para revelar quién es. Vine aquí para terminar con esto de una vez por todas. La tensión en el aire era palpable. Valeria, todavía en shock, miró a Martín sin saber qué esperar. Luego Martín cogió el teléfono e hizo otra llamada. A los pocos minutos, los agentes de policía entraron al restaurante y caminaron directamente hacia la mesa donde estaban los tres. Diego intentó escapar, pero los agentes lo detuvieron rápidamente. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó Valeria, desesperada, sin entender la velocidad de los acontecimientos. A Diego lo están arrestando por fraude y por intentar estafarte, Valeria, explicó Martín, su voz firme, pero llena de amargura. No podía permitir que él destruyera tu vida de la misma manera que intentó destruir la de otras mujeres. Cuando la policía esposó a Diego y se lo llevaron, Valeria se derrumbó. La imagen que tenía de Tomás, el hombre del que se había enamorado, se hizo añicos ante sus ojos. Sintió el peso de sus decisiones, el arrepentimiento por haber traicionado al hombre que realmente se preocupaba por ella, todo porque se dejó llevar por una ilusión. Ahora la realidad la golpeó con toda su fuerza y ya no había forma de escapar a las consecuencias. Martín observó todo en silencio. Había conseguido lo que quería, pero la victoria tuvo un sabor amargo. Había revelado la verdad, desenmascarado al impostor, pero ¿cuánto le costó? Su matrimonio estaba en ruinas y Valeria, la mujer que tanto amaba, estaba destrozada y emocionalmente devastada por lo que había descubierto. Valeria, dijo Martín con voz suave, no hice esto para vengarme de ti. Lo hice porque todavía me importa. Pero ahora depende de ti decidir qué vas a hacer con lo que queda. Con estas palabras, Martín se levantó y salió del restaurante, dejando a Valeria sola para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Se sentó allí, tratando de procesar todo lo que había sucedido, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio que siguió al clímax de esa noche fue casi ensordecedor. Valeria se quedó sola en el restaurante, aún procesando las últimas palabras de Martín, mientras la figura de Diego siendo llevado por la policía se convertía en un recuerdo lejano, casi irreal. Era como si la realidad se hubiera derrumbado ante ella y ahora, en medio de los fragmentos de lo que quedaba, Valeria necesitaba afrontar las consecuencias de sus decisiones. Intentó moverse, pero le temblaban las piernas. Le sudaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Los recuerdos de los últimos meses pasaron por su mente como destellos inconexos, recuerdos de momentos que alguna vez parecieron felices pero que ahora estaban contaminados por la sombra de la traición y el engaño. ¿Cómo podía estar tan ciega? ¿Cómo permitiste que un extraño destruyera tu vida? Pero, sobre todo, ¿cómo podía traicionar al hombre que, incluso después de todo,
¿seguía demostrando que le importaba? Valeria se levantó con dificultad, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Salió del restaurante sin una dirección clara, aún le temblaban las manos mientras levantaba su celular para llamar a Martín. Necesitaba hablar con él, tratar de entender qué podía hacer a partir de ahí. Pero cuando vio su nombre en la pantalla, una nueva ola de culpa la golpeó. ¿Qué podrías decir? ¿Qué lo lamentaste? ¿Qué querías hacer las cosas bien? Todo parecía tan inútil, tan pequeño comparado con el daño que había causado. Sin embargo, el dilema al que se enfrentaba ahora no era solo acerca de salvar su matrimonio, sino también la definición misma de en quién se había convertido. Valeria había sido seducida por el deseo de novedad, por la adrenalina de un romance prohibido, y ahora, al enfrentarse a la realidad, se encontró ante una decisión que afectaría el resto de su vida. Podría intentar reconquistar a Martín, pedirle perdón, luchar por un amor que, aunque estaba herido, seguía ahí. O, por el contrario, podría aceptar la destrucción que causó, reconocer que lo que ella y Martín tenían ya estaba irreparablemente roto. Martín, a su vez, conducía por las calles de Buenos Aires sin un destino claro, con la mente en un torbellino de pensamientos y sentimientos encontrados. Había hecho lo que había que hacer, expuso la verdad, protegió a Valeria de lo peor. Pero ahora, la duda sobre el futuro de su relación lo consumía. Todavía amaba a Valeria, de eso estaba seguro, pero ¿era suficiente el amor para superar una traición tan profunda? Y, más que eso, ¿podría volver a confiar en ella? ¿O estaría siempre a merced de la duda, de la inseguridad? Detuvo el coche en una plaza, un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Salió y se sentó en un banco, mirando al vacío mientras intentaba organizar sus pensamientos. Sintió una tristeza profunda, un dolor que parecía insoportable, pero también un enfado contenido, no solo contra Valeria, sino contra sí mismo por no haber notado las señales, por haber permitido que las cosas llegaran a ese punto. Mientras Valeria deambulaba sin rumbo por las calles, Martín enfrentaba una batalla interna. Siempre había creído que el amor era una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo, pero ahora se encontraba en un dilema moral que le hacía cuestionar todo lo que creía. Si perdonara a Valeria, ¿se estaría traicionando a sí mismo? ¿Estaba ignorando el dolor que ella le causó? O, si decidiera seguir adelante sin ella, ¿estaría renunciando a una vida que, a pesar de todo, todavía tenía valor? El dilema de Valeria no era menos complejo. Sabía que había destruido la confianza de Martín y que aunque él la perdonara, la cicatriz de la traición nunca desaparecería. Pero al mismo tiempo, no podía soportar la idea de perder al hombre que siempre la había amado tan incondicionalmente. La decisión que debía tomar era entre intentar reconstruir lo que había destruido o aceptar que, tal vez, lo mejor para ambos era tomar caminos separados, aunque eso significara cargar con el peso de la culpa por el resto de su vida. A medida que los minutos se convirtieron en horas, ambos, cada uno en su propio aislamiento, supieron que la conversación final era inevitable. ¿Pero qué dirían cuando finalmente se conocieran? ¿Serían capaces de encontrar un camino juntos o se darían cuenta de que el amor, por fuerte que fuera, a veces no era suficiente para borrar las cicatrices de la traición? El dilema moral se intensificó con el paso del tiempo. Para Martín, el desafío era equilibrar el amor que aún sentía por Valeria con la necesidad de preservar su propia dignidad y paz interior. Para Valeria, la elección era entre luchar por el perdón y la oportunidad de empezar de nuevo o aceptar que, tal vez, el daño era irreversible. La noche avanzaba y con ella la urgencia de tomar una decisión. En el fondo, ambos sabían que la elección que tomarían cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La única pregunta era, ¿estarían preparados para afrontar las consecuencias de sus decisiones? El día siguiente amaneció con un cielo gris, como si la propia naturaleza reflejara el peso de las decisiones que pesaban sobre Martín y Valeria. Ambos sabían que la conversación que necesitaban tener no podía posponerse, pero también sabían que lo que se diría esa mañana sellaría sus destinos de una vez por todas. Ya no había lugar para mentiras u omisiones, solo la verdad desnuda, sin importar lo dolorosa que fuera. Martín llegó primero a su casa, contrastando el silencio del lugar con la tormenta interna que enfrentaba. Se sentó en la sala, mirando por la ventana, esperando a Valeria. No había dormido, pasó la noche despierto, reviviendo cada momento, cada palabra dicha y no dicha.
Sabía que necesitaba estar preparado para lo que vendría, pero la incertidumbre lo estaba carcomiendo. ¿Qué diría ella? Y más importante aún, ¿qué respondería? Valeria llegó poco después, con los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Cuando entró a la casa encontró a Martín sentado, esperándola. Su corazón se aceleró, pero sabía que huir ya no era una opción. Ella se acercó lentamente, sentándose en el sofá frente a él. Durante unos minutos ninguno de los dos dijo una palabra, el silencio entre ellos era pesado, casi insoportable. Finalmente fue Valeria quien rompió el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, llena de arrepentimiento. Martín, yo, no sé por dónde empezar. Las palabras fallaron, atascadas en su garganta. Sé que te lastimé de una manera que puede ser imposible de perdonar. Y no estoy aquí para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Pero, necesito que sepas que todavía te amo, y que eso nunca fue mentira. Respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Pero entiendo si no puedes quedarte conmigo. Entiendo si quieres que me vaya. Martín escuchó cada palabra en silencio, con el rostro inexpresivo. Había pensado en tantas respuestas, tantas maneras de lidiar con esto, pero ahora que Valeria estaba allí, tan vulnerable, algo dentro de él se suavizó. Aún así, sabía que necesitaba ser honesto, no solo con ella, sino consigo mismo. Valeria, a mí también se me ocurrieron muchas cosas para contarte, comenzó Martín, con la voz controlada, pero llena de emoción. Y por mucho que quiera odiarte por lo que hiciste, no puedo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Te amaba con todo lo que tenía. Y creo que una parte de mí siempre te amará. Pero, ¿qué pasó? Se detuvo y tragó saliva. Lo que pasó destruyó algo en mí. Algo que no sé si se puede reconstruir. Valeria bajó la cabeza y lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. Sabía que esas palabras eran un adiós, pero necesitaba oírlas, necesitaba que él las dijera. No digo que no haya perdón, Valeria, continuó Martín, con dificultad. Pero necesito tiempo. Es hora de sanar, es hora de entender si puedo seguir adelante sin cargar con este peso. Y tal vez sea mejor que hagamos esto por separado, al menos por un tiempo. Esas palabras cortaron a Valeria como un cuchillo. Había temido este momento, pero ahora que él estaba frente a ella, el dolor era mucho más intenso de lo que imaginaba. Pero en el fondo sabía que Martín tenía razón. Tal vez el amor entre ellos todavía estaba ahí, pero él estaba demasiado herido como para continuar donde lo dejaron. Entiendo, Martín, dijo con la voz temblorosa. Y, si esa es tu decisión, la respetaré. Solo quiero que sepas que lo siento profundamente por todo, y que espero que algún día, de alguna manera, puedas ser feliz, conmigo o sin mí. Martín asintió, con emociones encontradas visibles en sus ojos. Sabía que lo que estaban haciendo era lo correcto, pero eso no hacía que la decisión fuera menos dolorosa. Valeria se levantó lentamente, vacilando un momento antes de acercarse a Martín. Ella extendió su mano y tocó ligeramente la de él. Él no retrocedió, pero tampoco respondió al gesto. Había aceptación en ese toque, pero también una profunda tristeza. Valeria entendió que este realmente era el final, al menos como eran las cosas antes. Sin decir nada más, cogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Cuando estaba a punto de irse, se detuvo un momento y miró hacia atrás, con el corazón pesado por la despedida. Adiós, Martín, dijo, casi en un susurro, antes de finalmente irse, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Martín permaneció allí mucho tiempo, solo en la casa que ahora parecía tan vacía. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que el dolor fuera menos real. Pero a medida que la soledad se apoderó de él, una pequeña llama de esperanza comenzó a arder dentro de él. Tal vez, con el tiempo, pudiera encontrar la paz que tanto deseaba. Y quién sabe, en un futuro lejano sus caminos volverían a cruzarse de otra forma. Por ahora, necesitaba avanzar, paso a paso, hacia un nuevo comienzo. El pasado todavía estaba presente, pero el futuro, por incierto que fuera, ofrecía una promesa, la oportunidad de empezar de nuevo.